el momento que determina si serás rico o no. Tu futuro financiero no se va a decidir en una gran oportunidad. No va a cambiar cuando ganes más dinero. No va a depender de un golpe de suerte. Se está decidiendo ahora mismo en algo que haces todos los días. En un momento pequeño, invisible, que casi nunca cuestionas. Cada vez que ganas dinero, tomas una decisión. Y esa decisión define todo. No es cuánto ganas, es qué haces justo después. Porque ahí es donde se separan dos caminos. Uno te mantiene exactamente donde estás. El otro empieza a construir tu riqueza. Y lo más peligroso es esto. Ya estás tomando esa decisión todos los días, sin darte cuenta. En este episodio vas a entender cuál es ese momento y por qué está definiendo si serás rico o no. Capítulo 1. El despertar. Romper la ilusión. Tu vida financiera no cambia cuando ganas más. Cambia cuando decides diferente. Esa es una idea que va en contra de todo lo que te han dicho, porque la mayoría de las personas vive esperando un momento. El momento en el que gane más. El momento en el que tenga una mejor oportunidad. El momento en el que todo cambie. Pero ese momento nunca llega como lo imaginas, porque no es ahí donde se define tu futuro financiero. Tu futuro no se decide en eventos grandes, se decide en decisiones pequeñas, que repites todos los días. Ese es el punto que casi nadie quiere ver. No estás esperando una oportunidad, estás repitiendo un patrón, y ese patrón está creando exactamente los resultados que tienes hoy. Porque puedes cambiar el ingreso, pero si no cambias la decisión, el resultado se mantiene. Ganas más, pero gastas más. Tienes una oportunidad, pero haces lo mismo con ella. Recibes dinero, pero lo usas de la misma forma. Y al final, todo vuelve al mismo lugar. No porque el mundo no cambie, sino porque tú decides igual. Aquí es donde necesitas hacer una pausa mental real y observar algo que normalmente pasa desapercibido. Cada vez que el dinero entra a tu vida, hay un momento pequeño, un momento silencioso, un momento en el que decides qué hacer. Ese momento no parece importante, no se siente trascendental, no tiene atención, pero ahí se está definiendo tu futuro financiero, porque en ese instante puedes hacer dos cosas: repetir lo mismo o hacer algo diferente. Y la mayoría repite. No porque quiera, sino porque es automático, porque no está decidiendo conscientemente. Está reaccionando. Ese es el verdadero problema. No es falta de dinero, no es falta de oportunidades, no es falta de información. Es falta de conciencia en el momento en el que decides, porque ese momento es breve. Y si no lo ves, lo pierdes. Y cuando lo pierdes, repites. Ese es el ciclo que mantiene todo igual. Y es invisible, porque está normalizado. Nadie te enseña a prestar atención a ese instante. Nadie te dice que ahí es donde realmente se construye tu futuro. Entonces, sigues esperando algo externo, cuando todo depende de algo interno. De una decisión que no se toma una vez, se toma todos los días. Y eso lo cambia todo, porque no es un evento, es un patrón. Y los patrones crean resultados. Si el patrón no cambia, el resultado tampoco. Por eso puedes trabajar más. Puedes intentar más, puedes ganar más, y aún así, no avanzar, porque estás aplicando más energía al mismo patrón, y el mismo patrón solo puede producir el mismo resultado. Este es el punto donde la ilusión se rompe. No necesitas que algo cambie afuera. Necesitas cambiar lo que haces cada vez que algo pasa, porque no es lo que te pasa, es lo que decides cada vez que te pasa. Esa es la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda en el mismo lugar. No es suerte, no es talento, no es oportunidad, es decisión, pequeña, repetida, constante y completamente ignorada, hasta ahora. Porque en el momento en que empiezas a verla, ya no puedes dejar de verla. Y cuando eso ocurre, tienes una opción real:
seguir repitiendo o empezar a decidir diferente. Y ahí empieza a cambiar todo. Capítulo 2. El diagnóstico. El problema real. Tu futuro financiero no se decide en un solo momento grande. No se define en una oportunidad única. No cambia por un evento aislado. Se construye o se destruye en pequeñas decisiones que tomas todos los días. Decisiones tan pequeñas que casi nunca las notas. Pero eso no las hace menos importantes. De hecho, las hace más peligrosas. Porque lo que no ves, no lo cuestionas. Y lo que no cuestionas, lo repites. Cada día enfrentas microdecisiones financieras. Momentos breves, donde eliges sin pensar demasiado. Gastar o invertir. Consumir o construir. Pensar en el corto plazo. O actuar para el largo plazo. Esas decisiones no parecen trascendentales. No se sienten como algo que defina tu vida. Pero lo hacen. Porque no es una sola decisión. Es la misma decisión, repetida cientos, miles de veces. Y esa repetición crea un patrón. Y ese patrón crea tu resultado. Por eso esta idea lo resume todo. Tu futuro no se construye en eventos grandes. Se define en decisiones pequeñas repetidas. No es lo que haces una vez, es lo que haces constantemente. Ese es el nivel en el que realmente se define todo. Ahora observa cómo funcionan estos momentos en la vida real. Recibes dinero y casi de inmediato aparece una decisión. No siempre es evidente, no siempre es consciente, pero está ahí. ¿Qué haces con esto? Puedes usarlo para consumir, satisfacer algo inmediato, sentirte bien en el momento, o puedes usarlo para construir, crear algo que permanezca, algo que crezca con el tiempo. Esa es la diferencia. Y ocurre en segundos, sin análisis profundo, sin reflexión. Desde el impulso, desde el hábito, desde lo que ya estás acostumbrado a hacer. Y ahí es donde se revela el verdadero problema. La mayoría de las personas no está decidiendo, está reaccionando. Reaccionando a lo que siente, a lo que quiere en ese momento, a la gratificación inmediata. Y eso crea un patrón muy claro. Elegir lo fácil ahora, aunque complique el futuro. Ese es el primer patrón. La comodidad inmediata. Elegir lo que se siente bien hoy, aunque no construya nada mañana. Porque es rápido, porque es accesible, porque no requiere esfuerzo. Y repetir eso una y otra vez tiene consecuencias. El segundo patrón es postergar lo importante. Sabes que hay decisiones que deberías tomar. Organizar tus finanzas. Ahorrar, invertir, crear estructura, pero no lo haces hoy. Lo dejas para después, para cuando tengas más tiempo, para cuando tengas más dinero, para cuando sea el momento adecuado. Y ese momento nunca llega, porque siempre hay algo más urgente, siempre hay algo más inmediato. Entonces lo importante queda pendiente, y lo pendiente no construye nada. El tercer patrón es justificar. Explicar por qué haces lo que haces, aunque en el fondo sabes que no te acerca a donde quieres estar. Te dices que lo mereces, que no es tan grave, que lo vas a compensar después. Y esa justificación te permite repetir el comportamiento, sin incomodidad, pero también sin cambio. Y así se forma el ciclo completo. Decides desde el impulso, repites el patrón, justificas el resultado, y vuelves a empezar. Eso es lo que mantiene todo igual. No una gran decisión equivocada, sino miles de pequeñas decisiones que apuntan en la misma dirección. Y aquí es donde aparece la tensión más importante de todo este episodio. No es una decisión grande la que define tu futuro. Es la misma decisión, repetida 1000 veces. Eso es lo que necesitas ver con claridad, porque cambia completamente la forma en la que entiendes el progreso. No se trata de hacer algo extraordinario una vez, se trata de hacer algo correcto, consistentemente, porque la consistencia crea acumulación, y la acumulación crea resultados. Si cada decisión suma, eventualmente construyes algo sólido, pero si cada decisión resta,
Eventualmente, lo destruyes todo, aunque nunca lo notes en el momento. Ese es el problema con las microdecisiones. No duelen inmediatamente, no generan un impacto visible en el corto plazo, pero sí lo hacen en el largo plazo. Y cuando ese impacto se vuelve visible, ya es el resultado de cientos de decisiones previas. Decisiones que parecían pequeñas, decisiones que parecían insignificantes, decisiones que parecían inofensivas, pero no lo eran. Eran acumulativas, y lo acumulativo define tu vida. Este es el punto donde necesitas cambiar completamente tu enfoque, dejar de buscar grandes cambios y empezar a observar pequeñas decisiones, porque ahí es donde está el control real, ahí es donde puedes intervenir, ahí es donde puedes cambiar el patrón, porque si cambias la decisión, cambias la repetición, y si cambias la repetición, cambias el resultado. Ese es el nivel en el que se construye el destino financiero, no en lo extraordinario, en lo cotidiano, no en lo visible, en lo invisible, no en lo que haces una vez, en lo que haces todos los días. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar el momento perfecto y empiezas a prestar atención al momento real, el que ocurre todos los días, el que define todo, aunque casi nadie lo vea. Capítulo 3. Profundización psicológica. La causa invisible. Si sabes lo que deberías hacer con tu dinero, ¿por qué no lo haces? Esa es la pregunta que casi nadie se hace con honestidad, porque la respuesta no es cómoda. No es falta de información, no es falta de educación financiera, no es falta de oportunidades. Es algo mucho más profundo. No tomas malas decisiones por falta de conocimiento. Las tomas por impulso emocional. Ese es el verdadero problema. Tu cerebro no está diseñado para construir riqueza. Está diseñado para sobrevivir. Y para sobrevivir, prioriza lo inmediato, lo que se siente bien ahora, lo que reduce tensión, lo que genera recompensa rápida. Aquí es donde entra el conflicto entre dos sistemas que operan dentro de ti: el cerebro emocional y el cerebro racional. El cerebro racional planifica, piensa en el futuro, analiza consecuencias, entiende lo que deberías hacer, pero el cerebro emocional decide, responde al momento, busca placer inmediato, evita incomodidad, y en el instante en el que tienes que elegir, no gana el que sabe más, gana el que siente más fuerte. Ese es el punto que cambia todo. Puedes entender perfectamente qué deberías hacer, y aún así hacer lo contrario, porque la decisión no ocurre en el plano lógico, ocurre en el plano emocional, y ahí la lógica pierde. Aquí aparece una de las fuerzas más poderosas que influyen en tu comportamiento financiero: la gratificación inmediata. El deseo de sentirte bien ahora, aunque eso tenga un costo después. Comprar algo, gastar dinero, darte un gusto. Todo eso genera una recompensa instantánea, una sensación de satisfacción. Y esa sensación es química. Tu cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. Y cada vez que repites ese comportamiento, tu cerebro aprende algo: que gastar se siente bien, que consumir es recompensado y que esperar no lo es. Ese aprendizaje es silencioso, pero poderoso, porque empieza a automatizar tus decisiones. Sin que te des cuenta, empiezas a buscar esa sensación, y eso te lleva a repetir el mismo patrón: elegir lo que se siente bien ahora, en lugar de lo que te conviene después. Y aquí es donde aparece el verdadero conflicto interno. Sabes lo que deberías hacer, sabes qué deberías ahorrar, sabes que deberías invertir, sabes que deberías construir algo a largo plazo, pero en el momento de decidir, eliges lo contrario, no porque no entiendas, sino porque sientes, y el sentimiento gana. Ese es el punto donde necesitas dejar de engañarte. Tu problema no es saber, es decidir en el momento correcto, porque ese momento es breve y ocurre en silencio. Nadie lo ve, nadie lo valida,
Nadie te observa, no hay presión externa, no hay reconocimiento, solo estás tú y una decisión pequeña, pero definitiva, y ahí es donde se define todo. No en público, no en momentos grandes, sino en esos instantes invisibles, donde eliges entre dos caminos, el fácil o el correcto. Y lo más peligroso es que puedes elegir mal, sin consecuencias inmediatas. No pasa nada hoy, no sientes el impacto ahora, pero esa decisión se acumula, y esa acumulación define tu resultado. Aquí es donde entra otro elemento clave. Tu identidad financiera inconsciente, la forma en la que te ves a ti mismo en relación con el dinero. Si en el fondo te ves como alguien que gasta, vas a gastar. Si te ves como alguien que no sabe administrar, vas a actuar de esa forma. Si te ves como alguien que no es bueno con el dinero, vas a confirmar esa creencia con tus decisiones, porque no decides solo con lógica, decides desde quién crees que eres. Y esa identidad guía tus acciones, sin que lo notes, sin que lo cuestiones, sin que lo cambies. Entonces, no importa cuánto aprendas, si tu identidad no cambia, tu comportamiento tampoco. Y si tu comportamiento no cambia, tu resultado se mantiene. Ese es el ciclo completo. No es información, es identidad. No es conocimiento, es emoción. No es capacidad, es decisión en el momento correcto. Y ese momento siempre ocurre en silencio. Nadie lo celebra, nadie lo reconoce, nadie lo aplaude, pero define todo, porque ahí se separa la intención de la acción. Ahí se ve quién realmente eres cuando nadie está mirando. Y eso es lo que construye tu futuro financiero. No lo que dices, no lo que planeas, no lo que entiendes, sino lo que decides en ese instante invisible, una y otra vez, hasta que se convierte en un patrón. Y ese patrón termina siendo tu vida. Capítulo 4. Cambio de paradigma. Nueva forma de pensar. La mayoría de las personas cree que la riqueza llega en un momento perfecto, una oportunidad correcta, una decisión grande que cambia todo. Pero eso no es real. La riqueza no aparece en momentos perfectos, se construye con decisiones alineadas, repetidas en el tiempo. Ese es el cambio de paradigma que lo redefine todo. La decisión no es algo grande, es algo constante. No ocurre una vez, ocurre todos los días. Y eso cambia completamente la forma en la que debes pensar. Porque si crees que todo depende de una gran decisión, vas a ignorar las pequeñas. Y son precisamente esas las que definen tu resultado. Aquí es donde necesitas redefinir lo que significa decidir. Decidir no es elegir una vez. Decidir es elegir constantemente. Es sostener una dirección, aunque nadie te obligue. Es repetir lo correcto, aunque no se sienta fácil. Ese es el nivel real de decisión. Y aquí aparecen los principios que cambian tu forma de actuar. El primero es simple, pero poderoso. No decides una vez, decides todos los días. Cada día eliges cómo usas tu dinero. Cada día eliges cómo respondes a una oportunidad. Cada día eliges entre lo inmediato y lo importante. Y esa repetición define el resultado. No lo que haces una vez, sino lo que haces siempre. El segundo principio rompe otra ilusión. No decides con lógica, decides con identidad. No actúas según lo que sabes. Actúas según quién crees que eres. Si te ves como alguien disciplinado, vas a tomar decisiones alineadas con eso. Si te ves como alguien impulsivo, vas a confirmar esa identidad con cada acción. Y eso ocurre sin esfuerzo. Porque no estás forzando el comportamiento, lo estás expresando. Por eso, cambiar lo que haces requiere cambiar cómo te ves. Porque la identidad es el filtro de todas tus decisiones. El tercer principio es aún más práctico. No decides por dinero, decides por hábitos. El hábito elimina la necesidad de decidir constantemente, automatiza el comportamiento, reduce el conflicto interno y convierte lo difícil en algo natural.
Porque cuando algo se vuelve hábito, deja de requerir fuerza de voluntad. Simplemente ocurre. Ese es el nivel al que necesitas llegar. No depender de motivación, depender de estructura. Y aquí aparece el concepto que resume todo este capítulo. No eres lo que planeas, eres lo que repites. Puedes tener grandes ideas, puedes hacer planes perfectos, puedes entender todo, pero si no lo repites, no se convierte en realidad, porque la repetición es lo que crea identidad, y la identidad es lo que sostiene el resultado. Este es el punto donde necesitas empezar a diseñar tu comportamiento. No dejarlo al azar. No confiar en tu fuerza de voluntad, sino estructurarlo. Aquí es donde entran 4 elementos clave. Decisiones automáticas. Reducir la cantidad de veces que tienes que decidir. Definir de antemano qué vas a hacer con tu dinero. Eliminar la duda. Eliminar la improvisación. Y convertir lo correcto en lo predeterminado. Diseño de entorno. Tu entorno influye más que tu intención. Si todo a tu alrededor facilita gastar, vas a gastar. Si tu entorno facilita construir, vas a construir. No se trata solo de fuerza mental, se trata de estructura externa, fricción versus facilidad. Lo que es fácil, se repite. Lo que es difícil, se evita. Si hacer lo correcto es complicado, no lo vas a sostener. Pero si haces que sea simple, empieza a ocurrir sin esfuerzo. Disciplina estructurada. No depender de sentirte motivado. Depender de un sistema que te guíe, incluso cuando no quieres hacerlo. Ese es el verdadero nivel de disciplina. No emocional, estructural. Y todo esto se resume en una sola idea poderosa. Haz que la decisión correcta sea la más fácil, no la más difícil, no la que requiere más esfuerzo, sino la que ocurre casi sin pensar. Porque cuando lo correcto es fácil, la repetición se vuelve natural, y cuando la repetición se vuelve natural, el resultado es inevitable. Ese es el cambio real. Dejar de luchar contra ti mismo y empezar a diseñar un sistema que trabaje contigo. Porque la riqueza no es el resultado de hacer algo extraordinario, es el resultado de hacer lo correcto. Muchas veces, de forma consistente, sin interrupción. Y eso solo ocurre cuando entiendes esto. No necesitas un momento perfecto, necesitas decisiones alineadas, repetidas en el tiempo. Porque al final, no construyes tu futuro con lo que decides una vez. Lo construyes con lo que decides todos los días. Capítulo 5. Integración. Cierre. Al final, todo se reduce a lo que haces cuando nadie te está mirando. No cuando estás motivado. No cuando tienes presión. No cuando alguien espera algo de ti. Sino en ese momento silencioso, donde tienes una opción. Y decides. Porque tu vida financiera no es el resultado de grandes momentos. Es el reflejo de pequeñas decisiones, tomadas en privado. Decisiones que nadie ve, pero que lo definen todo. Aquí es donde necesitas hacerte 2 preguntas con total honestidad. ¿Qué eliges cuando tienes la opción? ¿Y qué haces cuando nadie te obliga? Porque ahí es donde aparece la verdad. No en lo que dices, no en lo que planeas, no en lo que entiendes, sino en lo que haces. Cuando puedes hacer cualquier cosa, ese es tu patrón real, y ese patrón está construyendo tu futuro. Aunque no lo notes, aunque no lo quieras aceptar, aunque estés esperando que algo cambie, porque mientras esperas, sigues decidiendo, y cada decisión refuerza el mismo camino. Aquí es donde todo se vuelve claro. Existen 2 formas de vivir financieramente. Una persona reacciona, responde al momento, actúa desde el impulso, decide según lo que siente, y al hacer eso, repite, y al repetir, se estanca, no porque no quiera avanzar, sino porque no cambia lo que hace todos los días. La otra persona decide, no desde el impulso, no desde la emoción, sino desde intención. Elige lo que le conviene, aunque no sea lo más fácil, y al hacer eso, construye, y al construir, progresa. No por suerte,
No por talento, sino por consistencia. Ese es el contraste que define todo. Reaccionar o decidir. Repetir o construir. Estancarte o avanzar. Y todo ocurre en el mismo lugar, en el mismo tipo de momento, en decisiones pequeñas, que parecen insignificantes, pero no lo son, porque esas decisiones se convierten en un patrón, y ese patrón se convierte en tu vida. Por eso esta frase lo deja sin escape. Tu futuro financiero no es un misterio, es un patrón. No es algo que va a pasar, es algo que ya está pasando. No es incierto, es predecible, porque si repites lo mismo, obtienes lo mismo. Y si no cambias la decisión, no cambia el resultado. Ese es el nivel de responsabilidad real. No depende de afuera, depende de lo que haces, cada vez que tienes la opción. Y esa opción aparece todos los días, más de una vez, en momentos pequeños, momentos rápidos, momentos silenciosos, donde eliges sin pensar demasiado. Y ahí defines todo. Por eso necesitas entender algo con absoluta claridad. No necesitas una oportunidad. No necesitas esperar el momento perfecto. No necesitas que algo externo cambie. Necesitas empezar a decidir diferente. Nada más. Porque cuando cambias la decisión, cambias la dirección. Y cuando cambias la dirección, eventualmente cambia el resultado. Ese es el punto de control. Ese es el poder real. No en lo que te pasa, sino en lo que haces cuando pasa. Y aquí es donde todo este episodio se cierra con una sola verdad. El momento que define si serás rico o no, no es cuando ganas dinero. Es cuando decides qué hacer con él. Ese es el instante que lo cambia todo. Ese es el momento que has estado ignorando. Ese es el punto donde se separan los resultados. Y lo más importante, ese momento ya está ocurriendo. Todos los días. Sin excepción. Así que la pregunta ya no es ¿qué vas a lograr en el futuro? La pregunta es otra. ¿Qué estás decidiendo hoy? Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo midas, ya estás definiendo tu futuro financiero cada día. Y ahora, ya no puedes dejar de verlo.